Buenas tardes, mi nombre es Arlene Faridet Silva Aramburu y el día de hoy vamos a estar resolviendo dos ejercicios del tema de derivadas. Nuestro primer ejercicio va a ser un ejemplo de multiplicación y el segundo ejercicio va a ser el ejemplo de multiplicación combinado con raíz. Ok, antes de empezar a realizar el ejercicio, vamos a ver qué reglas vamos a utilizar para poder resolverlas. La primera regla que vamos a utilizar va a ser la derivada de una constante, la cual nos dice que siempre va a ser igual a 0. Después continuamos con la segunda regla, que es la derivada de una potencia. Esta nos dice que el exponente multiplica la variable y al exponente se le va a restar 1. La tercera regla que tenemos es la derivada de un producto. Esta nos dice que su fórmula es la derivada de u que multiplica a b más u que multiplica a v, que saca la derivada. La cuarta regla es la derivada de una raíz, la cual nos dice que va a ser la derivada de u sobre k, que en este caso va a representar un exponente, multiplicado por la raíz de k. Y a todo el término que está dentro de la raíz se va a catalogar como u, y como ya lo mencioné, k es el exponente, entonces al exponente se le va a restar 1. Ahora sí, una vez dicho esto, ya podemos comenzar a realizar los ejercicios. El primer ejercicio que tenemos es esta ecuación que vemos aquí. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar esta formulita, debido a que esto significa que es la derivada de un producto. ¿Ok? Listo, esa es la fórmula que vamos a estar utilizando. La fórmula nos dice que tenemos que tener u y v, entonces vamos a identificar cuál término es la u y cuál es la v. Como podemos darnos cuenta, el primer término que está dentro del primer paréntesis va a representar u y el segundo va a representar v. Y ahora sí, teniendo las reglas, vamos a decir 8 por 2, 16, que es el que tenemos de este lado. Y al exponente se le quita 1, que solo se quedaría x. Aquí tenemos nuestro primer término. Listo. Después se va a bajar el signo de más. Como vemos, este signo va a pasar a este signo igual. Vamos a multiplicar ahora el exponente, que es 3 por 2, 6. Y al exponente se le quita 1, entonces queda al cuadrado. Como vemos aquí, tenemos el número 5. Pero como nos dice la regla de una constante, que siempre va a ser igual a 0, simplemente se va a omitir dentro de nuestra ecuación. ¿Ok? Después nos dice la fórmula que vamos a pasar totalmente igual a lo que es v. Todo este término representa v. Se pasa tal cual, no se le hace ningún tipo de modificación. La fórmula también nos dice que colocamos un signo de más. Aquí lo tenemos. Después pasamos el término de u totalmente igual, que es este que está señalado en este momento. Y finalmente este se va a multiplicar por la derivada de v. Entonces multiplicamos 7 por 5, 35. Y como es x a la quinta, se le va a quitar 1 al exponente y queda x, 35x a la cuarta. Se baja el signo de positivo, lo colocamos de esta manera y multiplicamos de nuevo. 4 por 2, 8. Y como es al cuadrado, se le va a quitar 1, que sería solo x. Y de nuevo tenemos la derivada de una constante, que esta siempre va a ser igual a 0. Entonces, el número 10 que tenemos por acá no se va a colocar en nuestra ecuación. Y va a quedar de esta forma. Ya tenemos el primer paso realizado. Entonces, ahora vamos a realizar el segundo, que nos dice que tenemos que multiplicar el primer término por cada uno del segundo término que tenemos. Por ejemplo, y sumar sus exponentes. Por ejemplo, en el primer caso sería 16x por 7x a la quinta. Tenemos que esto nos da
112x a la sexta. Se baja el signo positivo porque ambos números son positivos y multiplicamos de nuevo. 16x por 4x al cuadrado nos da 64x al cubo. Se sigue bajando el signo positivo porque no tenemos ningún número negativo. Y multiplicamos 16x por 10, 160x. Nada más porque el número 10 no tiene ninguna variable. Luego vamos a multiplicar el segundo término de la primera ecuación, que va a ser el 6x al cuadrado por cada uno de esos tres términos. Entonces decimos 6 por 7, 42, y se suman los exponentes x a la séptima, más 6 por 4, 24, 2 más 2, 4, 24x a la cuarta, más 6 por 10, 60, x al cubo, ya que el número 10 no tiene ninguna variable. Entonces, seguimos aplicando lo de la fórmula. Se sigue bajando el signo positivo que tenemos justo aquí. Lo encontramos aquí. Ok, y pasa lo mismo con la siguiente ecuación. Vamos a multiplicar el primer término por el primer término de acá, el primero por el segundo, y así sucesivamente con cada uno. Entonces tenemos 8 por 35 nos da 280. Se suman los exponentes y nos da x a la sexta. Más 8 por 8 son 64. Se suman exponentes, x al cubo. Después nos pasamos al segundo término, que es 2 por 35, 70, x a la séptima, más 2x al cubo por 8x, que nos da 16x al cuadrado. Perdón, a la cuarta. Ok, se pasa el signo positivo de nuevo y multiplicamos 5 por 35x a la cuarta, 175x al cuadrado. Y por último, vamos a multiplicar el 5 por el 8x, que nos da 40x. Tenemos realizado nuestro segundo paso. Y por fin podemos llegar al tercer paso, que es el último para resolver nuestra ecuación de multiplicación. Ok, lo que tenemos que hacer es identificar de todos estos números que tenemos aquí, vamos a identificar los términos semejantes. En este caso, como podemos darnos cuenta, del número elevado a la séptima tenemos dos números. Ok, tenemos esos dos números. Lo que vamos a hacer es sumarlos, ya que nos están indicando que tienen ambos el signo positivo. Entonces esto nos da 112x a la séptima. Ok, listo. Luego colocamos el signo de más porque, como lo vuelvo a repetir, todos son signos positivos. Luego los vamos a colocar del exponente más grande al exponente más pequeño. Entonces tenemos aquí que tenemos que encontrar un número que siga después del 7. En este caso tenemos 112x a la sexta más 280x a la sexta. Nos da 392x a la sexta. Ok. Después continuamos buscando nuestro siguiente exponente, que como vemos se encuentra el exponente a la cuarta. Y aquí lo tenemos. Y aquí tenemos 2. El primero que nos encontramos es el 24x a la cuarta. El segundo es 16x a la cuarta. Y el tercero es 175x a la cuarta. Y todo esto se va a sumar y nos va a arrojar un resultado de 112x a la cuarta. Ok, volvemos a bajar el signo positivo. Y tenemos que aquí encontramos un exponente a la 3. Entonces aquí tenemos 1 y aquí tenemos el otro.
sumados esos números nos da el siguiente, que son 128x a la 3. Después nos encontramos con un solo término, que es 60x cuadrada. Y aquí, pues como no tiene con quién sumar, no tiene términos semejantes, se va a quedar igual, se pasa igual. Vamos a tener también términos de x. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sumar estos términos semejantes. Y lo tenemos acá, ya que son 160x más 40x. Y toda esta va a ser nuestra ecuación final, nuestra respuesta. Ok. Una vez hecho esta, vamos a realizar la segunda operación, que es el ejemplo de multiplicación combinado con raíz. En este caso vamos a seguir utilizando la fórmula que subrayamos de este lado, la que se encuentra en color amarillo. Pero también vamos a utilizar la derivada de una raíz, ya que estamos combinando la derivada de un producto, que es multiplicación, y la derivada de una raíz. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar quién es u y quién es v. En este caso, u va a ser el primer término que se encuentra entre paréntesis y el segundo término va a ser v. Entonces, la fórmula, recordemos que nos dice que va a ser la derivada de u. Entonces multiplicamos 25 por 2, 50. Al x cuadrada se le resta 1, queda 50x. Se baja el número positivo y multiplicamos acá también. 18 por 2, 36. Menos 1, solo se queda x y nos da una respuesta de 36x. Nos encontramos aquí de nuevo con la derivada de una constante, que hay que recordar que esta nos dice que siempre va a ser 0. Por lo tanto, esta no se va a poner. Continuamos pasando el término de v tal cual está. En este caso, pues este es el término de v y aquí lo pasamos de manera totalmente igual. La fórmula nos dice que tenemos que colocar un signo de más. Aquí lo tenemos. Después vamos a pasar el término de u totalmente igual, que es el primero que tenemos por acá. Pasa exactamente igual de este lado. Y finalmente vamos a derivar v. Tenemos que saber que vamos a utilizar ahora esta ecuación, la segunda ecuación, que nos dice que vamos a utilizar la derivada de u. En este caso, u dentro de lo de la raíz va a ser el número que se encuentra justo debajo, que es este. Vamos a derivar eso y se va a colocar en la parte de arriba. Entonces decimos 8 por 3, 24. X, 3 menos 2, perdón, 3 menos 1 da 2. ¿Ok? Se baja el signo negativo que tenemos de este lado y se coloca aquí. Y ahora multiplicamos. 2 por menos 4 nos da menos 8. X a la cuarta menos x al cubo, perdón, x al cuadrada, x a la 4 menos 1 nos da x al cubo. Y de nuevo tenemos aquí la derivada de una constante que sería igual a 0. Por lo tanto, este 12 se elimina completamente. Después nos dice la fórmula que vamos a utilizar k, que en este caso va a ser el exponente que tiene la raíz. Y lo tenemos de este lado, que es el número 3. Entonces k, que sería 3, por k, que sería de nuevo el 3, la raíz de, como vamos a elevarla, como nos dice aquí, vamos a colocar
el término totalmente igual que equivalía a u. Es importante recordar que cuando es una raíz, u va a representar este número. Entonces, se pasa ese número totalmente igual, pero esta vez con paréntesis, ya que lo vamos a elevar. Porque la fórmula nos dice que al exponente, que es k, en este caso, se le va a restar 1. Entonces decimos 3 menos 1 es igual a 2. Y toda esta va a ser nuestra ecuación final. Gracias por su atención.